Cordial saludo, compañeros. En este momento voy a hacer la presentación de la actividad de fundamentos químicos y biológicos sobre las biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y el ácido nucleico. Primero iniciamos con una definición que son: todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Estas se pueden dividir en cuatro y son: los carbohidratos, los lípidos, el ácido nucleico y las proteínas. Sus estructuras son similares en todos los seres vivos, que son las más abundantes, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Iniciamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente de energía de los seres vivos que son utilizadas para realizar sus actividades diarias. Este tipo de energía es utilizado desde lo más antiguo, que son las bacterias, hasta los vertebrados. Sus características: son un constituyente esencial para los seres vivos. Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Almacenan grandes cantidades de energía y son solubles en agua. Su clasificación son las monosacáridos, que son los que se dividen en una manera simple, que son la fructosa, glucosa y galactosa. Sus fuentes son la fruta, frutos secos y verduras dulces. También tenemos las disacáridas, que pueden hacerlo en dos moléculas de monosacáridos. Son la sacarosa, que se compone por fructosa más glucosa, la maltosa por glucosa más glucosa y la lactosa por glucosa más galactosa. Sus fuentes son la caña de azúcar, la remolacha, la sobrecocción de almidón y el azúcar en leche. También tenemos los polisacáridos, que se pueden hacer la separación desde 10 a más de 10.000 unidades de monosacáridos, que son las digeribles, como el almidón y la dextrosa y el glucógeno. Las parcialmente digeribles, como la inulina, que es la monosanos, la rafinosa, la galactosidos y la estaquinosa. Y sus fuentes son cereal, los tuberculosos, las legumbres, la carne, el pescado, los tallos, las hojas verdes, granos y secreciones de plantas. Sus funciones son el almacenamiento de energía para usarla de manera inmediata, aportar energía al cuerpo de los seres vivos para el diario vivir, aportar los hidratos que se pueden sintetizar en proteínas y lípidos, estimula la movilidad intestinal evitando la constipación. Ahora vamos con los lípidos, que son un grupo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Están formados básicamente por carbono e hidrógeno. Se distinguen de otro tipo de sustancia porque son insolubles en agua y también son utilizados como fuentes de energía. Su clasificación tenemos los lípidos saponificables, que pueden ser simples, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando son sólidos se les llama grasas y líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Están los complejos, que además de tener moléculas de carbono, hidrógeno u oxígeno, tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Todos estos son ácidos grasos. Como otras definiciones también tenemos los lípidos insaponificables, que son terpenoides, los esteroides y los prostagladinas. Estos no tienen ácidos grasos. Sus características: contienen nutrientes esenciales para el buen funcionamiento orgánico. Sobre el tejido y membranas permiten una buena transmisión nerviosa. Pueden romperse hasta tener grandes cantidades de energía. Sus funciones son: los triglicéridos son la primera reserva de energía de los seres vivos. Recubren y proporcionan consistencia en los órganos y son aislantes térmicos. Como biocatalizadores favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Funciones como reguladores térmicos de los seres vivos para que no pierdan el calor. Ahora vamos con las proteínas.
Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. Están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas suponen la mitad del peso del tejido de los organismos y están presentes en todas las células del cuerpo. Su función. Son esenciales para el crecimiento. Son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos a componentes del cuerpo. Ayudan a transportar determinadas grasas a través de la sangre con el oxígeno y dióxido de carbono. Actúan como defensa natural ante posibles infecciones. La mucina y la actina ayudan al movimiento muscular. En esos tenemos las proteínas globulares. Están formadas por cadenas de polipeptídicas que adoptan una forma esférica con las enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas pertenecen a esta clase. Ahí están incluidas las hormonas, que son capaces de regular las funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Proteínas transportadoras y receptoras, por el ejemplo de la hemoglobina. Están también las proteínas de reserva que almacenan el hierro al interior de las células y la caseína de la leche. Su clasificación. Por su composición química, las tenemos por su composición química. Entonces, están las proteínas simples. Son aquellas que al hidrolizarse solo producen aminoácidos. Están las proteínas complejas, que son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Sus características son: las proteínas son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Se componen por aminoácidos, dan calor y energía para el cuerpo y ayudan para la construcción y reparación. Son sustancias orgánicas compuestas de nitrógeno, oxígeno y carbono. Son las biomoléculas más importantes que constituyen el citoplasma de la célula. Ahora vamos para los ácidos nucleicos. Son formados por largas cadenas de algunas moléculas de ácidos nucleicos que llegan a alcanzar tamaños gigantescos, y existen dos tipos, que son el ADN y el ARN. Sus características son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se dividen en RNA o ARN y DNA o ADN. Se encuentran en todos los seres vivos. Son macromoléculas, son fundamentales para la vida de los organismos, están constituidos por los nucleótidos y contienen información del genoma de los organismos. Sus funciones son en duplicar el ADN, almacenar información genética codificada en los nucleótidos, tienen la expresión del mensaje genético, la de transcripción del ADN para formar ARN y enviar mensajes a los ribosomas con contenido del ARN a proteínas. Ahora su clasificación está en dos partes, que es el ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Se separan en dos, que es el monocatenario y el bicatenario. Que el monocatenario se divide en una hebra, que está la lineal y la circular, como lo ven así en la tabla. Esas son los virus. Ya después en los bicatenarios están constituidos por dos hebras, que como lo ven están en lineal y están en circular, que son las bacterias, los mitocondrias y los cloroplastos. Y en la siguiente parte sería el RNA o el ARN, que es el ácido ribonucleico, que se separan en monocatenario y en bicatenario, que el monocatenario se encuentra el ARN, que es el mensajero, el ARN, que es el transferente, el ARN ribosómico y el ARN nucleolar. Y tenemos el bicatenario, que son los virus. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada en estas diapositivas. Espero haya sido de la información que se haya solicitado de la actividad. Muchas gracias.